Tenía 7 años, y eso en el mundo de los galgos de carrera equivale a ser invisible. Los criadores no lo miraban, los entrenadores cambiaban de tema cuando ella lo mencionaba, y los empresarios del circuito regional sonreían con esa sonrisa que no es sonrisa, sino una forma elegante de decir que estás perdiendo el tiempo. Clara lo sabía, sabía la edad del perro, sabía lo que esa edad significaba en ese mundo, y sabía también lo que había visto en él durante los 3 años que llevaba cuidándolo. Algo que ningún número en un papel sabía explicar, pero que ella veía cada vez que lo soltaba en el campo, y el animal corría como si los años no hubieran llegado todavía a lo que tenía dentro. Cuando lo inscribió en la carrera regional, las burlas no fueron discretas, fueron abiertas, fueron comentadas en el foro del circuito, y fueron repetidas en la barra del bar, donde los del sector se reunían los viernes. Clara las dejó correr. Tenía cosas más importantes en que gastar la atención. Si alguna vez creíste en algo que el mundo habría declarado demasiado viejo para valer la pena, escríbelo aquí en los comentarios, y dale like al video mientras descubrimos qué pasó después. Clara tenía 41 años, y había llegado a los galgos por un camino que nadie habría predicho, ni ella misma. Había pasado 15 años trabajando como técnica de mantenimiento en la planta de una empresa de componentes industriales. Un trabajo que pagaba bien, que exigía concentración y que le había enseñado algo que resultó ser más útil de lo que parecía. Que las máquinas que parecen acabadas, a veces solo necesitan que alguien entienda qué parte está fallando y se tome el tiempo de arreglarla en lugar de tirarla. Vivía en las afueras del pueblo, con un terreno pequeño que había comprado cuando los ahorros de los 15 años en la planta le dieron margen para elegir dónde quería estar. No era una finca grande, era lo suficiente para tener espacio alrededor y no escuchar al vecino. Había un campo detrás de la casa, que cuando compró el terreno era pura maleza, y que Clara fue despejando sola, fin de semana a fin de semana, hasta convertirlo en un rectángulo de tierra firme, que usaba para lo que fuera necesario. Había llegado a los galgos 3 años antes, de forma que no había planificado. Una conocida que tenía un criadero pequeño, le había pedido que le cuidara a un animal durante 2 semanas, mientras ella se recuperaba de una operación. Clara dijo que sí, porque no sabía decir que no a las cosas concretas que podía hacer. Las 2 semanas se convirtieron en un mes, el mes en 2. Y cuando la conocida se recuperó del todo, y vino a buscar al perro, dijo que si Clara quería quedarse lo que era suyo, porque el animal era el más viejo del lote, y ya no competía, y ella no tenía recursos para mantener lo que no producía. Clara dijo que se lo quedaba. El perro se llamaba ya Centella cuando llegó a sus manos, un nombre que alguien le había puesto en el criadero, cuando era joven y rápido, y que ahora, a los 7 años, sonaba a ironía, para los que lo veían sin haberlo visto correr en sus buenos tiempos. Era un galgo de pelo corto color arena, con las marcas oscuras en el hocico, que tienen algunos de su raza, y con una cicatriz larga en el costado derecho, que nadie en el criadero había documentado del todo, y cuyo origen exacto, Clara nunca llegó a saber con certeza. Lo que sí sabía, era lo que veía cuando lo soltaba en el campo detrás de la casa. Centella corría con una forma que no correspondía a la imagen de un animal de 7 años en semiretiro. No era la carrera frenética de un perro joven, quemando energía sin orden. Era algo más asentado, más consciente, como si cada zancada fuera elegida, en lugar de simplemente ocurrida. Clara había visto suficientes animales en movimiento, durante los 2 años que llevaba leyendo sobre galgos, para saber que lo que veía no era ordinario, pero necesitaba que alguien que entendiera más que ella, lo confirmara o lo desmintiera. Porque una cosa es lo que uno ve, y otra cosa es saber si lo que ve es real. El que lo confirmó fue Emilio Navas. Emilio tenía 71 años, y había entrenado galgos de competición durante 25 antes de retirarse. No porque hubiera perdido el gusto, sino porque los años le habían ido llevando a un ritmo que ya no era compatible con el trabajo físico que el entrenamiento requería. Vivía a 3 kilómetros de la casa de Clara, en una finca donde tenía 2 galgos retirados que cuidaba con la misma atención que cuando competían.
porque Emilio era del tipo de persona que no cambia la forma de hacer las cosas según si alguien lo está mirando o no. Clara lo había conocido por el veterinario, que se los había presentado en la sala de espera de la clínica cuando los dos coincidieron con sus animales. Emilio había visto a Centella, había preguntado la edad, había preguntado el historial de carreras, y cuando Clara le dijo que el perro ya no competía y que tenía 7 años, Emilio lo había mirado con los ojos de quien lleva demasiado tiempo en algo para usar solo los datos visibles. ¿Lo has visto correr?, había preguntado. Cada día. ¿Cómo corre? Clara había intentado describirlo. Emilio la había escuchado con atención. Luego había dicho que quería verlo. Vino el sábado siguiente. Se quedó apoyado en la cerca del campo, mientras Clara soltaba a Centella. Con los brazos cruzados y esa mirada de entendido que procesa en silencio lo que está viendo. Centella corrió durante 20 minutos, sin estructura, sin que nadie le pidiera nada específico. Simplemente libre en el espacio abierto. Cuando el perro volvió al trote, y fue hasta donde estaba Clara, Emilio se incorporó de la cerca y tardó un momento en hablar. ¿Cuánto tiempo lleva contigo? 3 años. ¿Ha competido en ese tiempo? No. El galgo lo miraba también con esa calma que tenía para todo. Tiene 7 años, dijo, no como objeción, sino como constatación de un hecho que necesitaba estar sobre la mesa. En el circuito, nadie va a tomarlo en serio. Ya lo sé. Los tiempos pico de un galgo de carrera son entre los 2 y los 5 años. Después la velocidad máxima decrece. Lo he leído. Emilio la miró, y este perro no decreció igual que los demás. Clara hizo una pausa. ¿O lo hizo más despacio? No lo sé exactamente. Solo sé lo que veo. Emilio se quedó callado un momento más. Luego dijo, hay galgos que tienen una longevidad de rendimiento que no es frecuente. Son pocos. La mayoría de las veces nadie los descubre, porque los dan por acabados antes de comprobarlo. Hizo una pausa larga. Este puede ser uno de esos. Clara esperó. Te ayudo, dijo Emilio, pero necesito que entiendas una cosa desde el principio. Que pueda ser uno de esos no significa que lo sea. Solo el trabajo y los tiempos cronometrados nos van a decir si lo que ves es real o es lo que quieres ver. Es lo que quiero saber, dijo Clara, si es real o no. Emilio asintió. Entonces empezamos el lunes. El entrenamiento empezó en el campo de Clara, que Emilio evaluó y declaró suficiente para lo que necesitaban. No era una instalación profesional, pero tenía la longitud de recta correcta y el terreno firme que el trabajo de velocidad requería. Emilio trajo sus propios marcadores, su propio cronómetro, el bloc de notas, donde llevaba los registros desde hacía 25 años, con la misma letra apretada de siempre. La primera semana fue de evaluación pura. Emilio no pedía velocidad, pedía que Centella corriera a su ritmo natural, en distintas condiciones, con distintos estímulos, en distintos momentos del día. Observaba, anotaba, procesaba. Clara observaba también y anotaba en su propio cuaderno, porque Emilio le había dicho desde el primer día que 2 pares de ojos que ven cosas diferentes son más útiles que uno que ve todo igual. Al final de la primera semana, Emilio se sentó con Clara en el banco del campo y puso los 2 cuadernos en paralelo. Estuvo un rato leyéndolos de los 2 en silencio. Luego dijo, a los 7 años este perro tiene una capacidad aeróbica que debería haber disminuido más de lo que ha disminuido. La zancada no ha perdido la amplitud que tendría que haber perdido, y hay algo en la forma en que gestiona el ritmo en las rectas que no es cosa del entrenamiento. Hizo una pausa. Es cosa del animal. ¿Puede competir?, preguntó Clara. Puede. La pregunta es si puede ganar. Emilio cerró los cuadernos. Eso todavía no lo sé, y no te lo voy a decir hasta saberlo. El circuito regional tenía sus 4 actores principales, como todos los circuitos de ese tamaño en esa parte del país. Lorenzo Camps, que había construido su posición desde el negocio del transporte, y que llevaba 12 años siendo el nombre más repetido en los resultados de las carreras importantes. Los hermanos Segura, Pablo y Marcos, que habían heredado el criadero de su padre,
y que lo habían modernizado hasta convertirlo en una operación que combinaba tradición y tecnología, con resultados que se veían en la tabla de clasificaciones. Y Delia Montero, la única mujer del grupo de los grandes, que había llegado al circuito desde el mundo de la veterinaria, y que tenía la reputación de preparar a sus animales con una precisión científica que los demás reconocían, aunque no siempre con agrado. Clara no formaba parte de ese mundo, lo conocía de lejos, de haberlo leído en el foro del circuito, donde se publicaban los resultados, y donde los aficionados debatían con la pasión específica de los que siguen algo de cerca durante años. No tenía relación con ninguno de los cuatro, ni con sus entrenadores, ni con nadie de su entorno, hasta que inscribió a Centella. La inscripción la hizo en persona en la oficina de la Federación un martes por la mañana. La mujer del mostrador procesó los datos sin comentario, hasta que llegó a la casilla de la edad del animal. Se detuvo, volvió a mirar la ficha. Luego miró a Clara. 7 años. 7 años, confirmó Clara. La mujer del mostrador no dijo nada más. Completó el registro con la neutralidad profesional que requería su posición, y le dio el comprobante. Pero esa tarde, en el foro del circuito, alguien publicó una entrada preguntando si era verdad que una mujer había inscrito a un galgo de 7 años en la carrera regional del mes siguiente. Los comentarios llegaron rápido. Algunos eran de curiosidad genuina, la mayoría eran de otra cosa. Un usuario con historial largo en el foro escribió que un galgo de 7 años en una carrera regional era el equivalente a llevar a un jubilado a una prueba de atletismo. Otro añadió que esperaba que la propietaria tuviera buen sentido del humor, porque lo iba a necesitar. Un tercero preguntó con sorna si había una categoría veterana en el circuito donde pudiera competir con más igualdad. Emilio leyó los comentarios esa noche en casa de Clara, donde habían quedado para revisar los registros de la semana. Los leyó sin cambiar la expresión. Luego cerró el ordenador. ¿Te afecta?, preguntó. No, dijo Clara. Bien, Emilio abrió su blog. Entonces trabajemos. Las semanas de entrenamiento estructurado confirmaron lo que Emilio había empezado a intuir en la primera semana de evaluación. Centella no era un galgo de 7 años que rendía como los de 7 años. Era un galgo de 7 años que rendía como algo que el circuito no tenía categoría clara para clasificar, porque no era frecuente, y porque los pocos casos en que había ocurrido antes no habían tenido quien los documentara con la precisión con que Emilio y Clara lo estaban documentando ahora. Los tiempos cronometrados eran la parte más objetiva y la más difícil de ignorar. Emilio los registraba con su cronómetro de toda la vida, Clara los registraba con la aplicación del móvil, y los dos comparaban al final de cada sesión, porque Emilio había dicho desde el principio que un tiempo solo es un tiempo cuando dos instrumentos dicen lo mismo. Decían lo mismo. En la cuarta semana de entrenamiento, los tiempos de Centella en las series de velocidad máxima estaban por encima de los registros ganadores de la carrera regional de los últimos 2 años. No por un margen pequeño, por un margen que Emilio miraba en el blog, luego miraba al campo donde Centella trotaba tranquilo después de la serie, y no comentaba en voz alta, porque era de los que prefieren dejar que los números hablen, sin amplificación. Clara lo vio en la cara de Emilio aunque no lo dijera. Y Emilio sabía que Clara lo había visto. Y ninguno de los dos dijo nada al respecto, porque no hacía falta. La presión externa llegó a las 3 semanas de haber publicado la inscripción. Lorenzo Camps fue el primero en moverse. Lo hizo a través de un conocido común que Clara tenía en el sector de la logística, alguien que trabajaba con la empresa de transportes de Camps, y que llamó a Clara un miércoles a mediodía, con el tono de quien está haciendo un favor que no le han pedido. Lorenzo ha sabido de tu galgo y de la inscripción. Quiere que sepas que si en algún momento quieres hablar de lo que sea, está disponible. Una pausa cargada de lo que no se decía. Y que si necesitas cualquier cosa para que el proceso de inscripción vaya fluido, él tiene los contactos para ayudar. Clara dijo que se lo agradecía y que ya llamaría si necesitaba algo. Luego llamó a Emilio y le contó. Emilio escuchó y dijo, Camps nunca ofrece ayuda gratis. Espera a ver qué viene después. Lo que vino después fue Pablo Segura, el mayor de los hermanos, que apareció directamente en la entrada de la finca de Clara,
un sábado por la mañana cuando el entrenamiento ya había terminado, y Centella estaba en el campo enfriando. Llegó a pie desde el coche que había dejado en el camino, con las manos en los bolsillos, y esa postura de los que están acostumbrados a que se les abra la puerta antes de llamar. Se quedó mirando a Centella desde la cerca, con una evaluación que tardó más de lo que Clara esperaba. El galgo lo miró de vuelta, con la calma que tenía para todo. 7 años, dijo Pablo finalmente. 7 años, dijo Clara. Está bien para cualquier año. Pablo la miró. Era una corrección directa y él lo había recibido como tal. Mi hermano y yo hemos hablado de su inscripción. Entendemos que tiene intención de competir de forma independiente. Hizo una pausa. Queremos que sepa que eso tiene ciertas implicaciones en un circuito como este. No estamos diciendo que vaya a tener problemas. Estamos diciendo que los circuitos cerrados funcionan con relaciones, y que las relaciones se construyen de determinadas maneras. Gracias por la información, dijo Clara. ¿Hay algo concreto que quiera proponerme? Pablo consideró la pregunta. Una colaboración. Su perro compite con el respaldo del criadero Segura. Instalaciones, veterinario de competencia, red de contactos. Usted mantiene la propiedad. Y el nombre en la pista. Pablo tardó un segundo. Podría negociarse. El nombre no se negocia, dijo Clara, con la misma neutralidad con que habría dicho cualquier otro dato en una conversación técnica. Centella compite con mi nombre, o no compite con el suyo. Pablo asintió despacio. Era un hombre que sabía leer cuándo una posición era definitiva y cuándo era de apertura. Esta era definitiva, y él lo había entendido. Lo consultaré con Marcos. Si cambiamos las condiciones ya le avisamos. Se fue. No avisaron. Delia Montero fue diferente a los otros dos. No mandó intermediario, ni apareció en la finca. Llamó directamente al móvil de Clara un martes por la noche, con la voz directa de quien no tiene tiempo para los rodeos, porque valora demasiado el suyo y el de los demás. Clara, soy Delia Montero. Tengo entendido que tiene un galgo de 7 años inscrito en la regional del mes que viene. Así es. He hablado con Emilio Navas, somos conocidos de hace años. Una pausa. Emilio no me ha dicho nada sobre el perro, pero el hecho de que Emilio esté trabajando con usted me dice más que cualquier cosa que pudiera decirme. Clara esperó. No le voy a proponer nada, dijo Delia. Solo quería decirle que en este circuito hay personas que van a intentar hacer las cosas difíciles cuando vean lo que tiene, y que yo no soy una de esas personas. Otra pausa. Suerte. Colgó. Clara se quedó con el móvil en la mano procesando la llamada. Luego llamó a Emilio y se la contó. Emilio escuchó y dijo: Delia es la persona más honesta que he conocido en este circuito en 25 años. Si dice que no va a hacer las cosas difíciles, no las va a hacer. ¿Y los otros? Emilio tardó un momento. Camp sí. Lo Segura depende de cómo evolucione la situación. Una pausa. Sigue entrenando. Es lo único que controlas. Siguió entrenando. El problema llegó en la 7ª semana, faltando 11 días para la carrera. Era una sesión de tarde con buena temperatura, cuando Centella, en la 3ª serie de velocidad, mostró algo que Clara vio antes que Emilio, porque estaba en el ángulo lateral donde la pisada era más visible. Una irregularidad pequeña en la extremidad delantera izquierda, en el momento de apoyo, que no era una cojera pero que tampoco era el patrón habitual del animal. Emilio lo vio al 4º segundo. Levantó la mano. Llamaron a Centella. El galgo vino trotando, sin señal de dolor evidente. Pero Emilio ya estaba arrodillado examinando la pata con las manos, antes de que el animal terminara de llegar. Llama a la veterinaria, dijo sin levantar la vista. La veterinaria era Sandra Puig, que llevaba la clínica del pueblo, y que conocía a Centella de las revisiones regulares que Clara hacía desde que lo tenía. Vino esa misma tarde. Examinó la zona con detenimiento, y el diagnóstico fue claro. Inflamación de la vaina tendinosa del flexor en la extremidad delantera izquierda. No era grave. Era una sobrecarga que con el protocolo correcto resolvería en 8 días.
8 días de reposo relativo y tratamiento, dijo Sandra. Sin trabajo de velocidad. Paseos suaves controlados. Compresas frías en los intervalos que te voy a indicar. La medicación antiinflamatoria que te voy a recetar. La carrera es en 11 días, dijo Clara. Con 8 de protocolo te quedan 3 para una puesta a punto muy suave. Sandra la miró directamente. Es el mínimo. Si reduces el protocolo aunque sea un día, el riesgo de recaída en pista es real. Protocolo completo, dijo Clara. Sin excepciones, sin ninguna. Emilio se quedó después de que Sandra se fue. Estaban los dos en el campo. Con Centella tumbado en el extremo, con esa calma que tenía, incluso cuando el cuerpo le había dado una señal de que algo no estaba bien del todo. A su edad, dijo Emilio despacio, una recaída en pista puede ser el final. No lo dijo para asustar. Lo dijo porque era verdad y porque Clara necesitaba tenerlo presente, para que el protocolo no fuera solo una obligación, sino una comprensión real de lo que estaba en juego. Clara lo miró. Por eso el protocolo es completo. Emilio asintió. Y se quedó. Los 8 días de protocolo fueron los más quietos del proceso. Clara mantuvo la rutina de la finca, el trabajo, las cosas de siempre. Y cada mañana antes de salir, y cada tarde al volver, hacía el paseo suave con Centella, medido, sin superar el ritmo que Sandra había prescrito. Las compresas frías a las horas exactas, la medicación en los intervalos correctos, el cuaderno actualizado con cada observación. Emilio venía cada día aunque no había entrenamiento. Se sentaba en el banco del campo mientras Clara hacía el paseo y revisaba sus notas, o simplemente miraba al galgo caminar, con esa atención de los que han aprendido a leer el movimiento de los animales como otros leen el texto. Al 4.º día Sandra revisó y dijo que la evolución era buena. Al 8.º, la revisión fue larga y al final Sandra dijo que la inflamación había remitido completamente y que el alta era definitiva. ¿Puede hacer trabajo de velocidad mañana?, preguntó Clara. Suave, solo para ver cómo responde. Sandra guardó los instrumentos. Si responde bien, tiene 2 días para afinar antes de la carrera. Respondió bien. La primera serie del día siguiente fue cautelosa, corta, más para confirmar que para medir. Centella la hizo limpia, sin irregularidad, sin ninguna señal de la inflamación de los 8 días anteriores. Emilio cronometró, miró el tiempo, no dijo nada, pero Clara vio lo que vio y era suficiente. Los 2 días siguientes fueron de puesta a punto, series cortas, trabajo de salida, el tipo de entrenamiento que no busca mejorar, sino confirmar que lo que se ha construido sigue ahí y está listo. La tarde anterior a la carrera, Emilio se quedó sentado en el banco del campo después de que terminaron hasta que la luz bajó y tuvo que encender la linterna del móvil para ver el blog. Luego lo cerró y miró a Clara. En 25 años de entrenamiento, dijo, he tenido 2 perros que me han hecho pensar que estaba viendo algo que no tenía del todo categoría en este mundo. El primero era joven, este tiene 7 años y me produce la misma sensación. Hizo una pausa. No te digo que va a ganar, te digo que lo que hay en ese animal es real, lo que viste desde el principio es real. Clara tardó en responder. ¿Y es suficiente para ganar? Mañana lo sabemos. La mañana de la carrera el cielo amaneció despejado por el frío limpio de las mañanas de invierno, que luego se convierte en el sol suave del mediodía. Clara se levantó antes del alba, fue al lugar donde dormía Centella y lo encontró ya despierto, con las orejas en alerta y esa disposición específica que tenía los días de sesión intensa. Como si el cuerpo supiera antes de que nadie se lo dijera. Lo revisó con las manos en el orden que había aprendido de Emilio y que el cuaderno tenía documentado. Todo en orden. La pata izquierda sin ninguna señal de la inflamación de los 8 días anteriores. El corazón trabajando con la regularidad que Sandra siempre comentaba porque era de las pocas cosas que mejoraban con los años en lugar de deteriorarse. Cargó a Centella en el coche junto con el material. Emilio llegó en el suyo puntual como siempre. Sandra vendría directamente al recinto.
El recinto de la carrera era la instalación principal del circuito regional. Gradas de metal, pista profesional, el ambiente específico de los días de competición, donde el ruido tiene una textura diferente al de cualquier otro día. Las operaciones de los grandes tenían su despliegue habitual, carpas con logo, personal uniformado, animales preparados con la atención de quien no escatima en recursos. Centella llegó con Clara y con Emilio, sin carpa, sin equipo numeroso, con el cuaderno y la experiencia acumulada de meses, que no necesitaba logo para estar en el cuerpo del animal. Las miradas llegaron de inmediato, algunas de curiosidad genuina, algunas del otro tipo. Un entrenador del criadero Segura que pasó cerca, miró a Centella con la evaluación abierta de quien cree que tiene tiempo de sobra para hacer eso, porque el resultado ya lo conoce. Lorenzo Camps se acercó el primero. Era un hombre de unos 55 años, con la solidez física de quien ha trabajado duro, y el porte de quien lleva mucho tiempo siendo el más importante de la sala. Llegó con el café en la mano, y esa naturalidad de quien ocupa el espacio de los sitios, como si fuera suyo. Miró a Centella durante un tiempo que fue más largo de lo que sus palabras siguientes querían sugerir. 7 años, dijo finalmente, con el tono de quien lee un dato que confirma algo que ya esperaba. 7 años, dijo Clara. Hay que reconocerle el mérito de estar aquí. Lo dijo con esa cordialidad que no era del todo cordialidad. No todo el mundo tiene el valor de inscribir a un perro de esta edad en una carrera de este nivel. No es valor, dijo Clara. Es que sé lo que puede hacer. Camps la miró de una forma diferente. Era la primera vez en la conversación que la miraba de verdad en lugar de mirar al perro. ¿Está segura? Completamente. Camps asintió una vez, bebió el café y se fue con esa postura de quien no ha cambiado de opinión, pero ha anotado mentalmente algo que no esperaba anotar. Pablo Segura pasó sin detenerse. Solo miró a Centella con la evaluación rápida de quien ya conoce el dato y cree que el dato lo dice todo, y siguió caminando hacia la carpa de su criadero. Delia Montero fue diferente. Vino directamente hasta donde estaban Clara y Emilio. Saludó a Emilio con el afecto real de los conocidos de años. Y luego miró a Centella, con una atención que tardó casi un minuto. Cuando terminó, miró a Clara. Emilio tiene buen ojo, dijo. Siempre lo ha tenido. Hizo una pausa. Suerte, de verdad. Y se fue. Emilio la vio alejarse y dijo en voz baja, solo para Clara. Delia acaba de decirnos que lo que ve en Centella confirma lo que le ha dicho su experiencia. Eso vale más que cualquier tiempo cronometrado. Los participantes de la manga fueron llamados. 6 galgos. Centella en el cajón 4. Resultado del sorteo. Emilio había analizado esa posición la noche anterior con el plano de la pista, y había dicho que era neutral con una ventaja discreta en la tercera curva. Si el animal gestionaba bien el ritmo en los 2 primeros tramos, que era exactamente como Centella corría cuando estaba en su mejor versión. Clara llevó a Centella hasta el cajón. El galgo entró sin resistencia. Se colocó con la precisión de quien sabe dónde tiene que estar. Las orejas giraron hacia adelante. Era la misma postura del campo detrás de la casa. La misma que Clara había visto 3 años antes, cuando la conocida se lo entregó, y ella no sabía todavía lo que significaba. Puso la mano en su flanco, 7 años de corazón latiendo con la regularidad que Sandra admiraba en cada revisión. Luego se retiró. Emilio estaba junto a ella, el blog cerrado por primera vez en meses, porque no había nada más que anotar. Solo mirar. Camps estaba en las gradas, de pie, con los brazos cruzados. Los hermanos Segura juntos, un poco más atrás. Delia Montero sentada con la calma de quien ha decidido disfrutar de lo que viene, sin saber exactamente qué es. Sonó la señal. 6 cajones se abrieron, y 6 animales salieron, con esa explosión que es siempre el momento más honesto de una carrera. Porque en ese instante, todo lo que se ha construido antes, o está ahí, o no está. Centella salió limpio del cajón 4,
tercero en los primeros metros, detrás del galgo de Camps, que había abierto con la fuerza de un animal joven y perfectamente preparado, y del galgo de los Segura, que salió segundo con una velocidad de salida que hizo que la gente de las gradas reaccionara. Primera curva, Camps adelante, Segura segundo, Centella tercero. El orden esperado, el orden que los del foro habrían predicho sin dudarlo. En la primera recta larga, Centella empezó. No fue repentino. Fue esa apertura de zancada que Emilio había documentado semana a semana en el blog, y que Clara había visto tantas veces en el campo, detrás de la casa, que podía anticipar el momento exacto en que ocurría. Era la forma que tenía Centella de correr cuando corría de verdad, no la velocidad de explosión de los jóvenes, sino algo diferente, más profundo, más sostenido, como si hubiera aprendido en 7 años exactamente cómo usar lo que tenía para que durara más y llegara más lejos. Pasó al galgo de los Segura antes de la mitad de la recta. En las gradas, alguien dijo algo que Clara no oyó, pero que hizo que los de alrededor miraran. Entró en la segunda curva, en segundo lugar. A medio cuerpo del galgo de Camps. Camps, en las gradas, había descruzo los brazos. En la recta central, el margen entre Centella y el galgo de Camps se fue cerrando de una manera que era visible desde cualquier punto del recinto. No de golpe, gradualmente, con esa consistencia que tiene lo que no se agota porque está construido sobre algo más sólido que la explosión inicial. A la altura del galgo de Camps, antes de la última curva, las gradas enmudecieron durante 2 segundos que parecieron más largos. Luego, el sonido cambió de forma, de la expectativa al reconocimiento, que son 2 cosas diferentes y que suenan diferente. En la recta final, Centella corrió solo, no porque el galgo de Camps hubiera parado o hubiera fallado. Fue porque lo que salió del cuerpo de Centella, en los últimos 50 metros, no tenía respuesta disponible en ese recinto ese día. La zancada se abrió una vez más, con esa última reserva que Emilio había visto en el blog, y que había callado, porque las cosas que no se pueden explicar del todo, es mejor dejarlas para que ocurran solas. Cruzó la línea con cuerpo y medio de ventaja. El locutor tardó. Era el tiempo de verificación, el segundo en que el sistema confirma lo que los ojos han visto. Luego dijo el número del cajón y el nombre del propietario, con una pausa entre las 2 cosas que no era duda, sino el tipo de pausa que se hace cuando se está pronunciando algo que no se esperaba pronunciar. Las gradas reaccionaron con el sonido específico de lo que nadie tenía en el guión. Clara cruzó la valla y fue hasta Centella. El galgo estaba parado al otro lado de la línea, el pecho subiendo y bajando con fuerza, los ojos todavía con la atención de la carrera. Cuando Clara llegó, la miró, con esos ojos que 3 años antes la habían mirado en el campo de la conocida y que desde entonces habían estado diciéndole algo que nadie más quería escuchar. Puso la mano en su costado. 7 años de corazón. Cerró los ojos un momento, solo uno. Emilio llegó a su lado sin prisa, con esa calma de siempre. Miró a Centella durante un tiempo. Luego miró a Clara y dijo lo único que había que decir. Era real. Sandra revisó a Centella con eficiencia y declaró que estaba perfectamente. La pata izquierda sin ninguna señal, recuperación completa, animal en plena forma. Luego se fue a un lado porque sabía que lo que vendría a continuación no necesitaba demasiada gente. Lorenzo Camps llegó el primero, sin el café esta vez. Se paró frente a Centella y lo miró durante un tiempo que nadie interrumpió. Luego, miró a Clara con una expresión que era la de alguien revisando una evaluación que ha resultado ser incorrecta y que tiene la honestidad de reconocerlo. 7 años, dijo. 7 años, confirmó Clara. Camps se quedó callado un momento más. He estado en este circuito 12 años. He visto muchas cosas. No había visto esto. Extendió la mano. Clara la estrechó. Si en algún momento quiere hablar de la próxima temporada, de instalaciones, de lo que necesite, sabe dónde encontrarme, sin condiciones previas. Si llega ese momento, dijo Clara, lo busco yo. Camps asintió una vez y se fue.
Pablo Segura vino con su hermano Marcos, que no había hablado con Clara en ningún momento anterior. Marcos fue el que habló. Nuestro padre entrenó un galgo de 8 años una vez. Ganó 2 carreras. Hizo una pausa. Siempre dijo que era el más listo que había tenido, que la experiencia compensa lo que los años se llevan. Miró a Centella. Hoy lo entendí. Se fueron sin pedir nada, y sin ofrecer nada, y era la mejor forma en que podían irse. Se paró junto a Clara con esa calma que tenía. Miró a Centella con la atención de la veterinaria que nunca deja de serlo, y dijo: ¿Sabes cuántos galgos de 7 años han ganado una carrera regional en este circuito en los últimos 20 años? Clara dijo que no lo sabía. Ninguno. Delia miró a Emilio. Hasta hoy. Le dio a Clara una tarjeta. Si necesita una veterinaria especializada en medicina deportiva canina para la próxima temporada, llámeme. Sin porcentaje, sin condición. Solo porque esto merece seguir. Se fue. Emilio guardó el bloque en el bolsillo. Clara cogió la correa de Centella. Salieron del recinto juntos, los tres, con el sol de la tarde dando en el lateral y el sonido del recinto quedándose atrás. En el camino de vuelta, Centella iba en el asiento trasero, con la profundidad de sueño de quien ha dado todo y descansa sin deuda. Emilio conducía. Clara miraba la carretera. En algún punto del camino, Emilio dijo: «Cuando empezamos, te dije que 2 pares de ojos que ven cosas diferentes son más útiles que uno que ve todo igual». Clara esperó. «Lo que tú viste desde el principio», dijo Emilio. «Yo tardé una semana en verlo». Hizo una pausa. «Hay cosas que se ven mejor cuando no llevas 20 años mirando siempre lo mismo». Clara no respondió. Miró por la ventana el campo que pasaba, y pensó en los 7 años de Centella, y en los 3 que llevaba con él, y en todo lo que había pasado entre la tarde en que la conocida le dijo que el perro era suyo si lo quería, y en la recta final de esa tarde, donde el galgo que nadie tomaba en serio, había corrido como si los años no hubieran llegado todavía a lo que tenía dentro. Llegaron a la finca cuando el cielo empezaba a ponerse del color de las brasas. Clara acomodó a Centella en su rincón, puso agua fresca, la ración de la noche. El galgo comió despacio, con calma. Levantó el hocico, la miró un segundo. Luego se tumbó con ese suspiro largo de siempre. Clara se sentó en el banco del campo en la oscuridad que llegaba, sola, mirando al galgo que dormía. Pensó en la sonrisa de los que no creían. Pensó en los comentarios del foro. Pensó en Camps diciendo 7 años con ese tono. Pensó en Emilio diciendo era real con el tono opuesto. Pensó en los 8 días de protocolo que no había cortado ni uno. Pensó en la recta final, y en cuerpo y medio de ventaja, y en el locutor haciendo esa pausa que no era duda. Y pensó en el primer día, en el campo de la conocida, cuando Centella la miró y ella supo sin saber exactamente qué era, lo que sabía que había algo ahí, que merecía que alguien se quedara a verlo. Había valido quedarse. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal, y activar la campana. Comparte esta historia con quienes saben que la edad no es el límite que el mundo dice que es, y que a veces lo más extraordinario está exactamente donde nadie más quiso mirar.